Buenos días, te bendiga. Vamos a hacer en el libro de Deuteronomio, capítulo 1 todavía, versículo 34. Dios castiga a Israel. Entonces, Deuteronomio habla sobre cuando manda de cuando están cerca ya de Canaán y hacen los preparativos. Luego, después de Deuteronomio, me parece que sigue Josué. Exactamente, después sigue Josué. Y ya en el libro de José son las conquistas. Entonces estamos Deuteronomio 1, Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no habrá hombre alguno de esta mala generación, en la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Bueno, entonces lo que pasa es que Dios manda a Israel, a 12 personas, a 12 espías, a ver la tierra de Canaán. Y no quisieron entrar porque había mucha gente, estaban ciudades fortificadas, no quisieron pelear por esa tierra. Y y de hecho esa es la razón por la que Dios los manda al desierto 40 años. Porque Israel se niega a pelear por la tierra de Canaán porque estaba muy poblada. O sea, había mucha gente ya en Canaán. Canaán estaba habitada. Y era una tierra muy fértil y ya estaba habitada. Había ciudades y gente por todos lados. Bueno, entonces, me parece muy interesante por qué Dios les da les promete una tierra y está, o sea, el mundo en aquella época estaba casi deshabitado. ¿Por qué eligió, primero, por qué permitió que habitaran Canaán antes de ese pueblo de Israel? Segundo, ¿por qué no mandó a Israel a otro lado donde más fértil? Por ejemplo, a, otros lugares de Asia, porque Israel está en Asia. ¿Por qué no los mandó a un lugar más fértil, incluso en Europa? ¿Por qué los mandó ahí específicamente? Pero realmente no lo he hecho en la Biblia, por lo menos no lo he leído. Pues entonces, Israel se niega a entrar a Canaán así como está, así con un ejército, se niegan y los manda al desierto, por esa razón. Dice verso 36, excepto que el hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que quiso y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se Jehová, por vosotros me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale porque él la hará heredar a Israel. Pues entonces, eh, entonces Josué, de hecho Josué es el líder que toma el lugar de Moisés. ¿Por qué eligió a José? No sabemos. De hecho, sabemos algo interesante, que Dios le cambia el nombre a Josué. Porque él tenía otro nombre, Dios se lo cambia y le pone Josué. Y él pelea finalmente algunas batallas ya en Canaán. De hecho, me parece interesante porque Moisés también peleó batallas, pero no llegó a Canaán. O sea, antes de llegar a Canaán, en la tierra, prácticamente en las tierras que estaban junto a Canaán, Moisés pelea varias batallas con muchos reyes, pero no entra a Canaán. Pero entonces es Josué el que finalmente hace entrar a Israel a Canaán. Empiezan las batallas. De hecho, las batallas más duras son en la época de Josué, las más, o sea, ¿por qué son las más duras? Porque es el todo, o sea, acabar con todo.
Algunas batallas acaban con la ciudad entera, o sea, con toda la ciudad, derriban los muros, las casas, las personas, el ganado, todo, 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 todo. O sea, es el todo por el todo. En la época de José nunca se vuelve a dar, ni en la época de Saúl, que fue, de hecho, Saúl y David fueron épocas de mucha guerra para Israel, ni en esa época se vio tanto, excepto en la época de la conquista de Deuteronomio. ¿Y por qué? Bueno, no lo sabemos realmente. Bueno, entonces, dice también, contra mí se Jehová, por vosotros me dijo, tampoco tú entrarás allá. Eso lo dice Moisés. ¿Por qué? Porque Dios no permite a Moisés entrar en la tierra de Canaán. Porque Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña para que brote agua de ella. Estaban en Mara, creo que el monte se llama Mara, algo así, la región, algo así. Y entonces Moisés le dice a Dios, es que el pueblo tiene sed, aquí no hay agua. Entonces le dice Dios a Moisés, ve y háblale a la peña. O sea, yo interpreto este pasaje como ve y ora en la peña, haz una oración en la peña y yo hago brotar agua. Y Moisés va y le pega con un palo a la peña y Dios le tiene que respaldar y brota agua. ¿Por qué? Porque si Moisés va y y le pega a la peña y no se el agua, el pueblo se revela mismo, lo van a querer acabar, se va a querer ir, ¿verdad? Porque no brotó agua. Entonces, este, Dios respalda, respalda a Moisés, pero eso no porque no le dijo que le pegara a la peña, le dijo, ve y háblale a la peña. Es decir, yo interpreto así, ve y haz una oración en la peña y yo hago brotar agua. Pero entonces Moisés no hizo eso, sino que le pegó con el báculo, con el callado que tenía, y él lo tuvo que respaldar de todas maneras. Bueno, entonces, verso 38, te dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale porque a él le hará heredar a Israel. Entonces, como dice Josué, este, de hecho, era ayudante de Moisés ya desde antes, de hecho, creo que desde que salieron de Egipto, se le pegó a Moisés, y fue donde le quemó el nombre, y finalmente el, este, toma el lugar de Moisés como líder de Israel. No es fácil. ¿Por qué no es fácil tomar el lugar de Moisés? Porque con Moisés cayeron las plagas en Egipto, porque Moisés era el que echaba la ración. Las plagas, los de las moscas, los ríos en sangre, él abrió el mar, cayeron meteoritos, o sea, fue demasiado espectacular lo que hizo Dios con Moisés. Lo de la peña incluso, o sea, fueron creo que dos, tres ocasiones en las que Dios hizo brotar agua en el desierto y solamente una le falló a Moisés. Sí me acuerdo que fueron varias que Moisés iba con Dios, es que no hay agua aquí. Y ya Moisés oraba y ya brotaba agua. Fueron como tres ocasiones, solamente una falló. Entonces no es fácil tomar lugar de Moisés por los milagros que hizo. De hecho, al día de hoy Moisés es reconocido como un gran líder para, para Israel. Por Dios lo reconoce como un gran líder. De hecho, así es como quieren a Cristo, como Moisés. Entonces no es fácil tomar lugar de Moisés. Este, verso 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Y a ellos la haré, y ellos la heredarán. Entonces lo que pasa es que el pueblo era muy rebelde, pero aún así Dios los quiso destruir, por cierto, Dios quiso destruir ese pueblo. Y le dijo a Moisés, yo haré de ti una gran nación. Pero entonces Moisés intercede por Israel. ¿Por qué? Porque fue Moisés el que fue a Egipto a sacar a Israel. ¿Verdad? De ahí y los llevó. Entonces, ¿cómo lo va a hacer eso? De que él fue y los sacó y los va a matar y no va a hacer nada. Entonces Moisés intercede por Israel ante Dios y Dios finalmente no los mata, sino que los va tratando, los va purificando. Y finalmente mueren de viejos. Mueren por algunas, a veces sí los castigaban en el desierto, pero la mayoría murió de viejos. Recordemos que fueron 40 años en el desierto.
40 años. O sea, supongamos que una persona salió de Egipto a los 20 y en el desierto cumplió 60. Entonces, en aquella época vive menos, 60, 70 años. Incluso en la época de David, a lo mucho vivían 70 años. 80 los más robustos y ya. Entonces, si tenían 20, si tenían 40, más 40 años son 80. Entonces, la mayoría murió de viejos. Pero aún así dejaron hijos. Y esos hijos son los que entraron a Canaán, ¿verdad? Porque fueron, qué interesante, porque en el desierto, esas personas que hicieron el desierto fueron tratadas en el desierto, no conocían nada. De hecho, era materia prima nueva y limpia, porque no conocían las costumbres de Egipto, porque no las vivieron, sino que Dios les dio costumbres en el desierto, les dio ropa, o sea, en el cielo, porque me acuerdo que, de hecho, está escrito aquí en la Biblia, cómo debía de ser la ropa de ellos. ¿Verdad? Que les decía, no, pues en la ropa te vas a poner 10 rayas, ¿verdad? Creo que es en el manto, te va a hacer 10 líneas que te van a recordar los 10 mandamientos. Y así entonces, en el desierto formó a esa generación, a los hijos de los que hicieron de Egipto, los formó y los trató, se llama, los procesó en el desierto. Y ese proceso los hizo acreedores a entrar a la tierra de Canaán. Dios mismo dice, es que no les doy Canaán porque son buenos o porque sean mejores, sino porque los de Canaán son peores que ustedes. Aún así, hay que poner atención, o sea, los que entraron a Egipto fueron tratados, fueron procesados en el desierto. Verso 40, pero vosotros volveos e id al desierto camino al mar rojo. Entonces, aquí, como le dije, la razón por la que los manda al desierto es porque se rebelaron, porque no quisieron entrar. Dios los mandó, o sea, en un principio fueron rápido, tal vez 2 o 3 meses, y llegaron a Canaán. Y se rebelaron, no, no vamos a entrar a Canaán, hay mucha gente, son gigantes, ciudades fortificadas. De hecho, había bastante gente, estaban habitadas, hasta las montañas estaban habitadas. Había mucha gente, ¿verdad? De un pueblo, o sea, con un ejército. Israel, o sea, tenían armaduras, tenían ciudades fortificadas. O sea, entonces él se desanimó porque Canaán tenía un ejército así, tal cual como, o sea, un ejército de soldados con lanzas, con escudos, con todo. Y Israel nada más tenía puros callados. No era fácil. Tal vez tenían espadas, pero bueno, no tendremos que investigar a profundidad. Pero sí, o sea, en Canaán había un pueblo tal cual como, o sea, un pueblo con un ejército, con un gobierno, con reyes, tal cual como debe ser. Pues entonces Dios, Israel ve todo eso y dice, no, vámonos mejor a Egipto otra vez. Entonces Dios los castiga y los manda al desierto. Pero el problema es que no fueron uno, sino algunos dicen que fueron 2 millones de personas las que salieron de Egipto. O sea, si una persona, si hubiera sido una persona y se arrepiente, pues lo vuelve. Pero 2 millones de personas arrepentirse al unísono, yo creo que está muy difícil. Y finalmente mueren en el desierto de viejos, ¿verdad? Algunos los castigan y mueren, ¿verdad? Como por ejemplo, me acuerdo de algunos casos sí que incendió parte del campamento de Israel porque eran impíos. Pero la mayoría muere de viejos. Vamos ahora a otro pasaje del mismo, dice la derrota enorme. Entonces respondiste y me dijiste, ¿es pecado contra Jehová? Nosotros subiremos y pelearemos contra todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Entonces aquí me dice que tienen armas de guerra. No me dice qué son, si son espadas, si son escudos, si son corazas, si son catapultas, si son lanzas, si son arcos, si son flechas. No me dice exactamente. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Entonces creo que Orma es un monte. Y es que Dios no les dio Orma. Creo que Orma no queda dentro de Canaán. El problema es que Israel quería conquistar. Me acuerdo de esto, en su peregrinar. Israel varias veces, o por lo menos una,
querían conquistar tierra que no era Canaán. O sea, estaban tan cansados de vagar en el desierto que mejor dijeron, vamos a quedarnos aquí, vamos a pelear. Y Dios no les dio eso, ¿verdad? No les dio eso. Verso 43. Y os hablé y nos diste oído, antes fuiste rebeldes a monte de Jehová, y persistiendo con el Dios subiste al monte. Pero si luego a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta ahora. Entonces, tendré que investigar si Orma fue parte de Israel o no. O sea, aquí Dios dice, no pelean ahí porque no los voy a respaldar. Es interesante, aquí mismo dice Dios, no peleen contra ahí en Orma porque yo no los voy a respaldar. Así, no estoy entre no los voy a respaldar. No vayan. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en calles por muchos días, y los días que habéis estado allí. Entonces aquí, recordemos lo importante, o sea, si Dios no te va a respaldar, o sea, no vas a tener éxito, así es simple, por muy hábil, por un fácil que se vea. Si Dios no te respalda, no va a pasar nada. Aquí este es más claro ejemplo. Dice, yo no estoy entre vosotros, no vayan. Y acá prácticamente el capítulo 1. ¿Y qué podemos aprender? O sea, que uno debe tener, o sea, como cristianos, como creyentes, debemos tener mucha comunión con Dios, mucha comunicación con Dios, para todo cuanto se haga. ¿Verdad? Entonces aquí Israel fue derrotado porque no estaba entre ellos, no tenían el respaldo de Dios por su desobediencia, ¿verdad? Y los castigó exactamente por esa misma razón, porque no querían entrar a Canaán. Bueno, entonces, es que el problema es que veían muy grande, el problema de Canaán es que eran mucha gente, muchos pueblos, varios reyes, incluso antes de entrar a Canaán ya había pelea. Y llegan a Canaán con ciudades fortificadas, con muros altos de piedra, con un ejército tal cual como son, habitados por todos lados. Entonces dicen, no vamos a poder porque son muchos. Y entonces el desánimo fue lo que realmente le dio al rey, el desánimo. Pero bueno, entonces, pues ya acaba entonces, y la derrota de Orma. Orma me imagino que era mucho menos gente, pero como Dios no lo respaldó, pues perdieron. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos pasajes? Que necesitamos respaldo de Dios, o para lo grande o para lo chico, pero necesitamos respaldo de Dios porque si no, no va a pasar nada. Será todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.